Madrid, capital de España. Durante los siglos XV y XVI fue una de las grandes potencias conquistadoras. Llegó a tener colonias en Oceanía, África y, por supuesto, América. Hoy, su influencia es cultural e idiomática. Acompáñenos a disfrutar una ciudad vibrante y llena de color. Hola compañeros de Viajes y Aventuras. En este segundo video sobre Madrid empezamos el recorrido paseando por El Rastro, el mercado más tradicional y animado de la ciudad. Estamos en Madrid, hoy es domingo y los domingos es tradicional la feria o el mercadillo, como ellos le dicen, del Rastro. En Uruguay creo que lo más parecido que tenemos es Tristán Narvaja. La feria de Tristán Narvaja. Y en Argentina, San Telmo quizás. San Telmo. Aparentemente, por lo que vemos, por ahora solo hay ropa, pero por lo que sabemos hay antigüedades, bueno, de todo. Vamos. Para entender el origen de su nombre, hay que viajar en el tiempo e imaginar un Madrid del siglo XVI. Muy cerca de la zona del antiguo mercadillo se encontraba un gran matadero, desde donde los animales sacrificados eran transportados de arrastre. A su paso, dejaban un rastro de sangre sobre el suelo, y fue justamente ese rastro el que terminó dando nombre a este lugar. Existe también otra versión. En aquella época, la palabra rastro se utilizaba como sinónimo de carnicería, desolladero o matadero, lo que refuerza el origen del nombre. Este famoso mercado de pulgas, conocido simplemente como El Rastro, tiene como eje principal la calle Ribera de Curtidores, aunque en las calles laterales también se instalan numerosos puestos llenos de pequeños tesoros. Aquí se pueden encontrar tanto productos nuevos como usados, y las tiendas de antigüedades abren especialmente los domingos. Con más de 1000 vendedores, la oferta es tan variada como curiosa. Ropa, artículos de cocina, discos, revistas antiguas, arte, objetos de época e incluso mascotas. Un sitio sin dudas pintoresco y muy madrileño, que funciona los domingos y los días festivos de 9 a 15 horas. El hotel donde nos alojamos se encontraba en el barrio de Las Letras, una zona muy próxima a Puerta del Sol y por lo tanto en pleno corazón de Madrid. Este barrio fue hogar de grandes figuras literarias del siglo de oro de las letras españolas, que se desarrolló principalmente durante el siglo XVII. Entre sus ilustres vecinos se destacan Lope de Vega, uno de los dramaturgos más importantes de la historia de España, y Miguel de Cervantes, el escritor español por excelencia y autor de Don Quijote de la Mancha. Vamos dejando atrás el barrio de Las Letras y casi de inmediato nos encontramos con la Fuente de Neptuno. No pudimos acercarnos demasiado ya que se encuentra en medio de una rotonda. Muy cerca de aquí se ubica el Museo Nacional del Prado, uno de los más importantes del mundo. En esta ocasión no lo visitamos, aunque sí lo hicimos en nuestro viaje anterior a Madrid.
Al menos, cuando nos tocó conocerlo, estaba prohibido sacar fotos y filmar, algo que se respeta para proteger las obras que alberga. Otro de los grandes íconos de Madrid es el Ayuntamiento, junto a la emblemática Fuente de Cibeles, una de las postales más representativas de la ciudad. La fuente está presidida por la diosa Cibeles, una divinidad de origen ancestral, cuyo culto se remonta a la región de la actual Turquía y que luego fue adoptada tanto por griegos como por romanos. Cibeles es la diosa de la fertilidad y la naturaleza, y su imagen se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Madrid. Un lugar que ya habíamos visitado en nuestro primer viaje y al que decidimos regresar en esta oportunidad es el Parque del Retiro, o dicho de forma completa, Parque del Buen Retiro. Este gran pulmón verde de Madrid es, desde nuestro punto de vista, una parada imprescindible para disfrutar de la ciudad con más calma. Vamos a ir hacia el estanque, tiene un estanque grande. También hay una estructura de hierro y vidrio que se llama el Palacio de Cristal. La primera vez que vinimos estaba cerrado y ahora está cerrado nuevamente por varios meses por reforma, así que esta vez tampoco lo vamos a poder conocer, solo verlo de afuera. Ahora estamos en el estanque principal del Parque del Retiro. Miren, es enorme, se puede alquilar barquitos y remar. Hay patos y hay peces. Tremendos peces. Semejantes peces hay. Casi en la parte central del parque se encuentra el llamado Estanque Grande del Retiro. Tiene un tamaño en el que podrían caber un poco más de 5 canchas de fútbol profesional. Entre las actividades que se pueden hacer está pasear por el estanque en botes a remo. Estas embarcaciones tienen una capacidad para 4 personas y el tiempo máximo de uso es de 45 minutos. Los niños menores de 14 años deberán ir acompañados de un mayor de 18. Como pueden ver en las imágenes, el día nos regaló un clima muy primaveral. Bueno, y este es el Palacio de Cristal, que está en obras, no se puede ver nada, pero les vamos a dejar unas imágenes de la vez anterior que vinimos para que puedan verlo. Este lugar fue concebido originalmente como un gran invernadero, destinado a albergar la exposición de flora de las Islas Filipinas en 1887, cuando estas islas aún eran colonias españolas. Su estructura se inspiró en el famoso Crystal Palace del Hyde Park de Londres. En nuestra primera visita se encontraba cerrado al público, aunque era posible observar su interior desde el hall de entrada. En esta segunda ocasión lo encontramos cerrado temporalmente por obras de mantenimiento, sin posibilidad de ver su interior. Según lo previsto, su reapertura está programada para 2027.
Las tortugas que suelen verse descansando al sol en el estanque frente al Palacio de Cristal pertenecen a la especie llamada tortuga de Florida. Durante muchos años, estos ejemplares se vendían en tiendas de mascotas y eran adquiridos cuando aún eran muy pequeños. Con el tiempo, al crecer y requerir mayores cuidados, muchas fueron abandonadas en ríos y parques, incluso en este mismo lugar. Este es un claro ejemplo de las consecuencias que puede generar la tenencia irresponsable de animales exóticos, especialmente cuando se adquieren sin conocer sus necesidades. En España, la posesión de esta especie está prohibida desde el año 2022, como medida para proteger tanto al animal como al ecosistema local. Y esta es la Rosaleda, Rosedal para nosotros, del Parque del Retiro. Otro espacio que hay en el Parque del Retiro. No han florecido mucho todavía, no se ve casi que nada. Pero también cuando florece, la verdad que es precioso. Hay rosas de todos colores, blancas, rojas, amarillas, rosadas, rosaditas pálido, rosado más fuerte, fucsia, mezclas. Hay varias especies de rosas también. Entonces, bueno, quizás algunas florecen antes que las otras y tienen perfume riquísimo. Pero les vamos a dejar unas imágenes de la vez anterior que vinimos, que habían muchas más. Acá hay unas blancas con un bordecito rojo. Allá. Pero ahora en las imágenes que les vamos a dejar van a ver muchas más. La mejor época para visitar esta Rosaleda es durante los meses de mayo y junio, cuando alcanzan su máximo esplendor. Este espacio lleva el nombre de Cecilio Rodríguez, quien fue jardinero mayor de la villa en 1915 y el encargado de diseñar este elegante rincón del parque. Antes de convertirse en Rosaleda, aquí existía un estanque que, durante los inviernos más fríos, llegaba a congelarse y era utilizado por los madrileños para patinar sobre hielo. Como detalle curioso, uno de los caminos que delimitan este lugar se llama Paseo de Uruguay. Muy cerca de la Rosaleda nos encontramos con una fuente muy particular. Lo habitual es ver estatuas de santos, de Cristo, de la Virgen María u otros personajes bíblicos, pero una escultura dedicada al mismísimo Lucifer o Satanás resulta cuanto menos sorprendente. Se trata de la Fuente del Ángel Caído, una de las más singulares de Madrid. La escultura fue creada originalmente para la Exposición Universal de París de 1878 y más tarde fue adquirida por el Ayuntamiento de Madrid. Como dato curioso, esta fuente se encuentra a 666 metros sobre el nivel del mar, un número que no pasa desapercibido.
Hay una sola palabra para describir este conjunto escultórico y arquitectónico: majestuoso. El monumento rinde homenaje al rey Alfonso XII y fue mandado a construir por su hijo, Alfonso XIII. La imponente estatua ecuestre alcanza una altura de más de 20 metros, dominando el entorno del parque. Este lugar lo visitamos durante nuestro primer viaje a la capital española y sigue siendo uno de los rincones más impactantes del Retiro. Llegamos a otro de los grandes íconos de Madrid, la Puerta de Alcalá. Fue una de las 5 antiguas puertas de acceso a la ciudad, mandada a construir por el rey Carlos III y diseñada por Francisco Sabatini, uno de los arquitectos del Palacio Real. Para nosotros es un verdadero imperdible madrileño. Su importancia fue tal que sirvió de inspiración para otros monumentos emblemáticos de Europa, como el Arco del Triunfo de París y la Puerta de Brandenburgo en Berlín. Les dejamos en los comentarios nuestros videos de estas dos ciudades para que puedan conocer también estos otros íconos europeos. Además, la Puerta de Alcalá trascendió la arquitectura y llegó a la música. Inspiró la canción La Puerta de Alcalá, popularizada por Ana Belén y Víctor Manuel en 1986. De regreso al hotel pasamos por el edificio Metrópolis, una construcción que, pese a no tener gran altura, destaca por su arquitectura extraordinaria. El elemento más llamativo de su cúpula es la Victoria alada, que corona el edificio desde 1975. Antes de ella, en ese mismo lugar, se encontraba una escultura de bronce de Ganímedes sobre el ave fénix, que formaba parte del diseño original del edificio. Regresamos al barrio de las Letras y seguimos disfrutando de las fachadas de Madrid, cuyo excelente estado de conservación no pasa desapercibido. Esta visita a la capital española fue de apenas 2 días, muy distinta a la de 2019, cuando tuvimos más tiempo para recorrerla con calma. Una de las grandes virtudes de Madrid es que muchos de sus sitios icónicos están muy cerca entre sí, lo que permite obtener un panorama general incluso en una estadía corta. Si solo disponen de 1 o 2 días, es posible llevarse una muy buena impresión de la ciudad. Y por supuesto, cuanto más tiempo se queden, más facetas de Madrid podrán descubrir. Y hablando de descubrir, mientras caminábamos por una de las calles nos llamó la atención ver a unas personas abriendo lo que parecía un pequeño buzón incrustado en una pared. Al acercarnos, descubrimos una de las casitas del famoso Ratón Pérez. Este entrañable personaje nació cuando al pequeño Alfonso XIII se le cayó un diente.
Su padre, el rey Alfonso XII, le encargó al monje Luis Coloma que creara un cuento para consolarlo. El resultado, la historia de un ratoncito que visitaba a los niños por las noches para llevarse sus dientes de leche. Esta fue nuestra segunda vez en Madrid. Recuerdo que la primera vez antes de ir alguien nos dijo: tantos días a Madrid, no vale la pena, como mucho 2 días. Por suerte no hicimos caso y seguimos nuestro instinto y nos quedamos 5 días esa vez. En esta segunda sí fueron 2 días enteros, pero ya estamos planeando otra escapada. Madrid es inagotable, es una ciudad que vibra mucho durante todo el día, fachadas majestuosas, parques hermosos con un verde que llena el alma, museos magníficos llenos de historia, lugar por excelencia para las compras antes de volver a casa si les interesa hacer shopping, y una oferta gastronómica muy amplia y muy buena. Se come muy bien, como en prácticamente toda España. Para aquellos que prefieren la movida nocturna, también encontrarán opciones. Ya ven, hay para todos los gustos. Si tienen tiempo, dedíquenle algo más que 2 días a Madrid, porque lo merece y no se van a arrepentir. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.